porque muchas veces pensamos que risas. Si lo que quieres es evitar, por ejemplo, un ataque de hongo de la pudrición de tallo o ataques en las hojas de las plantas, porque va a entrar un invierno y el invierno va a estar súper cruel, entonces puedes utilizar... Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, un canal de jardinería en el que juntos aprendemos. Mi nombre es Sandra y hoy les tengo un tema así, súper candente, súper interesante para cualquier jardinero. Mejor dicho, es un tema que ninguno de los amantes de las plantas se pueden perder. ¿Quieres saber cómo evitar que tus plantas sigan muriendo una y otra vez? ¿Quieres, por ejemplo, hacer que tus plantas crezcan más grandes y más fuertes utilizando menos abonos de síntesis química? ¿Quieres encontrar unos aliados contra los parásitos de las raíces, algunos hongos y otros bichos que matan a tu planta? Bueno, si quieres saber todo eso de una manera muy fácil, entonces quédate hasta el final. Voy a tratar de tocar este tema de una manera muy sencilla, muy simple y muy fácil de entender, recordándoles que yo no soy ni bióloga, ni microbióloga, ni agrónoma, ni nada por el estilo. Solo soy una apasionada por las plantas a la que le gusta estudiar un poquito para lograr entender algunos procesos que estos seres vivos nos van enseñando. Vamos a hablar hoy de los hongos asesinos, de los hongos, de los sicarios de las plantas, de esa seguridad privada que usted puede contratar para que nada mate a su planta. Sí, de esos vamos a hablar. Vamos a hablar de dos agentes microbianos de los que me han preguntado mucho y que yo uso muchísimo en mis plantas, y vamos a hablar de micorrizas y tricodermas. Voy a tratar de ser lo más simple, lo más sencilla posible. Probablemente tenga errores. Recuerden que la ciencia todo el tiempo está avanzando, está cambiando. Hay nuevas investigaciones, entonces no tengo ningún problema que si tienes algo que aportar, lo dejes ahí en comentarios y así juntos aprendemos. Vamos a hablar principalmente de las esporas formadoras de micorrizas. Las esporas formadoras de micorrizas son unas esporas que cuando entran en contacto con la raíz forman una relación simbiótica, o sea, de mutuo beneficio, llamada micorriza. Estas micorrizas tienen unos pelitos que se llaman hifas, y cuando esas hifas se juntan con otras hifas forman lo que se llama el micelio. Yo creo que si ustedes ya han visto Avatar, más o menos van entendiendo ahí como la conexión entre estas micorrizas y la vida. Bueno, resulta, sucede y acontece que estas micorrizas son las buenas chismosas del mundo vegetal. Cuando las plantas están en suelos, en bosques y en lugares donde están sembradas de tipo edáfico, o sea, en la tierra, ellas les llevan los cuentos y las alertas a las plantas, como por ejemplo, imagínate que el bananito de allí está luchando contra una plaga. ¿Qué? Entonces las micorrizas van y le cuentan a la otra, y la otra empieza a preparar cierto tipo de sustancias que repelen a ese posible patógeno, entre otro montón de cosas que todavía no sé de las micorrizas, pero que sé que son maravillosas. Estas micorrizas lo que hacen es juntarse literalmente con la raíz. Hay unas que son ecto, que se pegan a la parte externa de la raíz, y otras que son endo, que se meten dentro de la raíz y empiezan a decirle a la raíz: mire, parcera, yo le voy a dar a usted unas cositas, pero usted me tiene que dar algo. Entonces, usted me da a mí carbohidratos, que es lo más importante de lo que se alimenta un hongo, y yo le traigo a usted de todas partes, porque yo soy capaz de llegar a todos los lugares del sustrato, a todo el lugar más recóndito, porque mi micelio, mis hifas pueden ser muchísimo más delgaditas que su raíz más delgadita, y yo le traigo de todo. Le ayudo con el nitrógeno, le ayudo con el fósforo, le ayudo con el hierro. Mejor dicho, parcera raíz, si usted quiere que su mata sea linda, es mejor que se junte conmigo. Literalmente así funcionan. Las micorrizas no son microorganismos que se inventaron en el laboratorio, sino que a través de los años nos hemos dado cuenta que tenemos que volver al principio y observar cómo funciona la ecología de manera natural, sin intervención. Y ahí nos damos cuenta que las micorrizas son casi de ocupación cosmopolita. Quiere decir que se encuentran en casi todos los suelos del mundo, estando en ausencia generalmente en algunos muy húmedos y en raíces de plantas que están sumergidas en agua. De resto, son hongos que se encuentran en casi todo el planeta. O sea que no es un invento nuevo, es algo que la naturaleza ya traía con ella, que nosotros desconocíamos.
Claro que hace más de 20 años se viene hablando de estos hongos benéficos, sobre todo aplicados a la agricultura. Por aquí tengo mi cuadernito porque estudié mucho y no quiero que se me quede ningún dato importante para compartir con ustedes. Una de las formas más maravillosas en las que actúan las micorrizas es trayendo hacia la planta el nitrógeno que se encuentra dentro del sustrato o dentro del suelo que ella no puede asimilar. No quiere decir porque haya mucho nitrógeno en el suelo, quiere decir que ese nitrógeno sea disponible para la planta. ¿Qué hace la micorriza? Toma ese nitrógeno que está, digamos, presente en formas más complejas que no son capaces de ser absorbidas por las raíces naturalmente de las plantas y digamos que lo pica en pedacitos y se lo entrega de una manera más digerible a la planta. ¿Y la planta qué hace con ese nitrógeno? Sacar músculo, empezar a crecer. Ay, me va a tocar ir a... ¡Heracles! Y como la mayoría de nosotros sabemos, el nitrógeno pone gorditas a las plantas y favorece a su crecimiento. De la misma manera que hace con el nitrógeno, actúa con el fósforo. En los procesos productivos, en la agronomía sobre todo, que necesitamos el desarrollo de flores para darnos unos frutos saludables, es muy útil. Pero por ejemplo para nosotros, los que somos cultivadores de plantas ornamentales y los que nos gusta tenerlas florecidas, también es un importante aliado, porque toma también las formas de fósforo que están en el suelo de una forma que la planta no las puede asimilar, porque muchas veces pensamos que abonar es la solución para que las plantas estén muy bonitas, y no siempre esos abonos están disponibles en el suelo de la forma que la planta necesita adquirirlos. Y las micorrizas lo que hacen es lo mismo que hacen con el nitrógeno, hacen con el fósforo. Entonces la planta va a ser una planta más vigorosa, con paredes celulares más fuertes, con hojas más gruesas, con mejores floraciones, con mayor cantidad de frutos, todos los beneficios del fósforo. Las micorrizas también ayudan a las plantas que se encuentran en suelos alcalinos, que tienen dificultades para absorber cierto tipo de nutrientes. Entonces ella ¿qué hace? Lo mismo, toma esos nutrientes y se los entrega de una manera más disponible para que la planta, que en otras circunstancias, sin estas micorrizas presentes o en la cantidad suficiente, no hubieran podido tomar. Las micorrizas también favorecen la formación de agregados en el suelo, que aumentan la porosidad del suelo, que a su vez aumentan la oxigenación del suelo, mejorando todas las características físico-químicas de este, ayudando del mismo sistema de raíces y la planta. Además, hay estudios que demuestran que hay cultivos en los que se ha reducido hasta el 50% el uso de fertilizantes solo con la inoculación de micorrizas de manera apropiada. Pero lo de las micorrizas no siempre es tan sencillo como quien dice: yo cojo una planta, la veo medio apestada y la voy a micorrizar para que se mejore. No, las micorrizas es mejor utilizarlas siempre que tú vas a hacer un sustrato, vas a trasplantar una planta, que tú estés seguro que tu planta esté saludable, porque si la raíz no se encuentra saludable, no están las condiciones apropiadas para que cuando llegue la micorriza pueda hacer su asociación simbiótica con la raíz y se va a perder el producto. Probablemente, como tu planta ya viene enferma, también va a morir. Entonces las micorrizas no son curativas, son preventivas y deberían hacer parte de los protocolos que nosotros instauramos cuando preparamos sustrato para nuestras plantas ornamentales, incluso para algunas plantas de la huerta. Las micorrizas, estas chicas, esta asociación entre la raíz y este hongo formador de micorrizas, también puede ayudarnos a evitar ataques por hongos como Fusarium o hongos de esos de podredumbre de raíz, porque no porque la micorriza los ataque en sí, que es lo que tenemos que tener claro, sino porque la micorriza ocupa el lugar de la raíz donde se instalaría este hongo maldito, este hongo patógeno, y entonces él no tiene, aunque esté ahí, no tiene un lugar cómo entrar a la planta y bueno, no puede causar su daño. De la misma manera actúa con los nematodos, haciendo que por ocupación, si ella está ahí, el nematodo no pueda fijarse a la raíz. ¿Y cuánto no sufrimos con esos nematodos y esos hongos de la pudrición de raíz? Hay estudios que demuestran que una planta micorrizada puede desarrollar entre 8 y 250 metros de micelio con respecto a cada metro de raíz de la planta. O sea, ustedes se imaginan esa cantidad de bocas alimentando una sola planta, ¿cómo será de grande y gorda? Cuando las micorrizas ya han colonizado todo el sistema de raíces de la planta, ¿qué le queda a la planta? Generar más raíces. Y al generar más raíces, genera de nuevo más simbiosis con micorrizas y la planta va a ser una planta más rústica, más estable y más fuerte.
Imagínense que las micorrizas le mandan señales a los estomas de las plantas, que son esas boquitas que están en las hojas de las plantas a través de las cuales ellas toman el CO2 del ambiente para realizar su proceso de fotosíntesis. ¿Y qué les dicen? Estoma, quédate un poquito más tiempo abierto. ¿Y eso qué significa? Un proceso de fotosíntesis más largo. ¿Y eso qué significa? Que la planta va a crecer más, o sea que va a desarrollar una mayor biomasa, o como quien dijera, esa planta está macollada, está frondosita, está grande. Es que definitivamente hay tantas cosas del mundo de la naturaleza que nosotros no conocemos y nos la pasamos tratando de inventar cosas que de pronto ya están inventadas. Al ser una planta con una mayor biomasa, o sea, una planta más grande, más frondosa, más fuerte, y con mayor cantidad de raíces, es una planta que puede soportar de una mejor manera las inclemencias del clima, sea las sequías, sea la lluvia extrema. Si la planta es una planta bien desarrollada, una planta bien macollada, con un buen sistema de hojas, con un buen sistema de tallos y con un mejor sistema de raíces que también es estimulado por la presencia de micorrizas, pues esto va a aumentar la rusticidad de la planta y la planta va a soportar las inclemencias del clima, épocas de sequías súper fuertes, calor extremo, y además podría evitar la contaminación por parásitos. Como les había contado, estas hifas se riegan por todo el sustrato, cubriendo cada espacio de la maceta, y eso las hace más resistentes también a los tiempos de sequía, porque pueden sacar agua desde cualquier rinconcito que haya en el sustrato. Muchas veces nosotros sacamos nuestra planta y cuando la sacamos nos damos cuenta que una gran parte del sustrato está húmedo y en la otra parte no hay ni siquiera una sola raíz. Aquí les voy a mostrar una planta que ha sido micorrizada. Miren el sistema de raíces que cubre todo el pote. La planta puede tomar de cada rincón del sustrato nutrientes, agua, y efectivamente, como en nosotros los humanos, una planta bien alimentada es una planta más resistente. ¿Cómo se aplican las micorrizas? Bueno, las micorrizas se aplican según el tipo de micorrizas que tú consigas y la presentación que tú consigas. Nosotros utilizamos estas que son micorrizas de una empresa de acá de Medellín, que nos garantiza que tienen más o menos 300 esporas de hongos formadores de micorrizas por cada gramo de sustrato. Siempre que vayamos a comprar un producto, sea un bioinsumo, que son de este tipo, o sea que no son agrotóxicos, debemos preguntarle al productor cómo lo aplicamos. Por eso no les voy a decir cómo lo aplico yo, o cómo lo aplica Gisela, o cómo lo aplican mis amigos. Cada cual debe, dependiendo del tipo de producto que consiga, usarlo según las instrucciones que hay en la etiqueta. Eso es súper importante. No les dé pena a la tienda de agro y preguntar cómo hacer la aplicación de este producto. Hay diferentes marcas, lo consiguen en diferentes presentaciones. Nosotros aquí manejamos este bioinsumo, que es un producto nacional y nos ha dado muy buen resultado. Nosotros acá en el vivero y en el jardín usamos estas micorrizas de una empresa que se llama Abonato, que es de aquí, es nacional. Nosotros las aplicamos directamente en la mezcla del sustrato cuando lo vamos a usar de manera inmediata, porque estas micorrizas son fotosensibles, o sea, estas esporas de hongos formadores de micorrizas son fotosensibles. Si las dejamos expuestas a la luz del sol, pues las esporas van a morir y tú vas a tener un recuento de menos hongos que se puedan establecer en las raíces de tus plantas. También se puede aplicar en forma de riego. Mezclas la micorriza con agua y riegas el sustrato de tus plantas. Estas no funcionan de manera foliar. Las micorrizas no las puedes, bueno, tú las puedes aplicar de manera foliar, pero no van a actuar. Las micorrizas son biótrofas obligadas, o sea, ¿qué quiere decir? Ellas tienen que estar en llavería con las raíces para poder funcionar y para poder sobrevivir. Entonces, bueno, en las hojas no hay raíces, bla 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 bla, ustedes ya saben. Ahora sí, vamos a hablar del tricoderma. Si yo soy fanática de las micorrizas, soy también muy fanática de las tricodermas, que también son hongos y son denominados hongos biocontroladores. El tricoderma hace parte de unos hongos que son como filamentosos y también se consideran hongos cosmopolita, o sea que se encuentran en todas partes, en todos los suelos del mundo. O sea que tampoco es algo que se inventaron en el laboratorio
para mejorar nuestras plantas, no, es algo que la naturaleza ya tenía establecido, pero que nosotros no les habíamos prestado la suficiente atención. ¿Cuáles son las funciones principales de las tricodermas? 1. Es un agente de control biológico. 2. Es un mejorador de la calidad del suelo. Y 3. Es un promotor del crecimiento de las plantas. Sí, muy parecido a las micorrizas. Pero ¿qué pasa? Tiene una tasa de crecimiento supremamente alta que si la aplicamos en conjunción, o sea, a la misma vez que la micorriza se va a quedar quietecita porque la micorriza sí se toma su tiempo en penetrar la raíz de la planta, establecerse, o sea, formar el vínculo, ¿sí o no? La micorriza es como más cercana, o sea, no es... Primero ella establece un vínculo y después le da todos sus beneficios. No, la tricoderma llega y se riega en la rizósfera, o sea, en todo el espacio de las raíces, y coloniza de una manera súper rápida, y entonces ahí nosotros podemos empezar a pensar cómo podemos utilizarlas. Las micorrizas favorecen o estimulan el desarrollo de las raíces porque ellas promueven la producción de algunas hormonas que son hormonas que estimulan a las raíces a crecer, como por ejemplo las auxinas. También aumenta la cantidad de nutrientes que la planta pueda absorber. Y otra cosa es que también aumenta la cantidad de rizodeposiciones. ¿Qué quiere decir? Que, como les he dicho yo en otros videos, nosotros pensamos que la planta solamente está ahí tomando y tomando y tomando nutrientes del suelo, y no. Hagamos como una analogía con el ser humano. Nosotros tomamos cosas, pero también excretamos cosas, y esas cosas, aunque huelen mal, pueden ser utilizadas de manera apropiada, como por ejemplo el abono de árboles forestales, por decir. Creo que se está utilizando para eso. Bueno, lo mismo hacen las plantas. Ellas toman sus nutrientes a través de los microorganismos en las raíces, toman también sus nutrientes y sus carbohidratos que toman a través de la fotosíntesis, y también liberan al sustrato sustancias, y esas sustancias también favorecen al crecimiento de otros microorganismos o mantenimiento de otros microorganismos que les favorecen a ellas, para ellas tomar de nuevo el alimento. Bueno, es que todo está conectado. No sé si me hice entender o estoy muy enredada. Y las tricodermas también producen unas sustancias llamadas tricoderminas, que son como antibióticos. Esos antibióticos pues atacan a microorganismos que puedan ser patógenos en algún momento para la planta. Esta no es así de bien portada como las micorrizas, que la micorriza llega, se instala en un espacio de la raíz y ahí se queda y no deja meter a otro hongo, no. La tricoderma, ¿saben qué es lo que hace? Empieza a liberar unas enzimas que hacen que los hongos patógenos empiecen a destruirse, y no solo los mata, se alimenta de los hongos patógenos. Es un hongo súper asesino, pero asesina a los malos. Como diríamos acá en Antioquia, la buena para las tricodermas. También ayuda a que las plantas se vuelvan rústicas o resistentes, porque las tricodermas hacen que las raíces de las plantas, o que las plantas produzcan ciertas sustancias que repelen a los patógenos, como por ejemplo alcoholes, enzimas y hormonas, que pueden ayudarles a fortalecerse como si fueran protectores para que aquellos patógenos no las ataquen, o que incluso puedan hacer que esos patógenos mueran. Las micorrizas y las tricodermas tienen funciones muy parecidas, pero por diferentes mecanismos, ¿cierto? Entonces las tricodermas también favorecen el desarrollo de raíces, y al favorecer el desarrollo de raíces pues también mejoran la calidad del suelo. Las tricodermas también favorecen a la solubilización del fósforo, que sabemos que es un macroelemento de los más importantes en los procesos productivos. Las tricodermas también lo que hacen es preparar a la planta y hacerla más fuerte para que soporte las condiciones de estrés, siendo más fuerte y más estable el hongo de la tricoderma que el hongo de la micorriza. Y recuerden que aunque los dos son hongos y los dos funcionan a favor de la planta, funcionan por rutas y mecanismos muy diferentes. Favorecer el crecimiento y el desarrollo de raíces, lo que hacen es que mejorar los procesos de nutrición de las plantas. ¿Por qué? Porque las raíces son las bocas a través de las cuales las plantas absorben sus nutrientes. Entonces, ¿qué? Mejor dicho, esa come por todos los lados. También reduce considerablemente la pudrición de raíces, porque es un microorganismo que ataca al hongo patógeno, lo mata, lo envuelve, mejor dicho, le hace una llave
lo saca del sistema y eso evita que pierdas muchas plantas por pudrición. Por ejemplo, en mi caso ha mejorado muchísimo y ha evitado mucho la pérdida de suculentas, sobre todo las que tengo en el exterior y que son plantas pues que generalmente se podrían muy fácil. Hasta ahora, bien por ellas. Otra de las funciones que tiene también las tricodermas es que aplicada a las semillas evita la pudrición y la presencia de hongos en las semillas, o sea que podemos evitar la presencia de antifúngicos de síntesis química en las semillas de los vegetales que nosotros. También es controladora de nemátodos. Ella puede producir ciertas sustancias que inhiben el crecimiento de nemátodos y también en nemátodos ya establecidos lo que hace es que empieza a enrollar el parásito, empieza a enrollar al parásito a lo boa constrictor, por decirlo así, y empieza a liberar sustancias que también lo matan. Entonces, de alguna manera también funciona en contra de los nemátodos, pero no por ubicación como la micorriza, sino por asesinato. Este hongo no es un biótrofo obligado como lo es el hongo formador de la micorriza. Para que el hongo formador de la micorriza se vuelva una micorriza necesita a la raíz. Bueno, con este hongo, con tricoderma, no es necesario. Incluso podemos utilizarlo en aplicaciones foliares, o sea, encima de las hojas para controlar ciertos hongos foliares, o sea que también es una maravilla. Imagínense que los últimos estudios muestran que se está utilizando en la producción de biocombustibles debido a que ya estos combustibles fósiles se encuentran pues como a la baja y se ha descubierto que las tricodermas tienen la gran capacidad de degradar la lignina, la celulosa, la hemicelulosa y destruir todos estos componentes, favorecer el proceso de conversión a combustibles de tipo biológico. Bueno, vamos a hablar de algunas desventajas. Primero, las desventajas en el uso de micorrizas puede ser más con respecto al tiempo en que la micorriza toma para establecerse y formar su relación ahí muy íntima con la raíz de la planta para empezar a funcionar. Entonces, si no tienes afán, si tu planta está saludable y lo que quieres hacer es tener una planta bien nutrida con el tiempo, puedes utilizar las micorrizas. Si lo que quieres es evitar, por ejemplo, un ataque de hongo de la pudrición de tallo o ataques en las hojas de las plantas porque va a entrar un invierno y el invierno va a estar súper cruel, entonces puedes utilizar tricodermas con el fin de prevenir también la presentación de este tipo de patologías. En ningún caso, ni micorriza ni tricoderma son tratamientos. Ambos son aliados biológicos para mejorar la salud de la planta y darle a la planta la capacidad de resistir y de mantenerse regia en situaciones de estrés. A mí me habían hecho unas preguntitas que tengo por aquí. Y vamos a responderlas. Bueno, entonces una clave sobre todo es, recuerden que como las micorrizas son biótrofas obligadas, no pueden estar expuestas a la luz. Cuando las apliquemos de manera directa en el polvo, hacemos un huequito al lado de la raíz, lo ponemos ahí y tapamos el huequito y regamos. Aspersarlas encima puede hacer que perdamos mucha cantidad de producto, así reguemos, porque siempre van a quedar esporas que cuando se sequen se van a ir y van a morir. Con el tricoderma podemos prepararlo en una solución con agua, también todo según diga el empaque. Yo utilizo las tricodermas de Confiabonos, que tienen 3 variedades de tricodermas, porque es que no es solo un tipo de tricoderma, sino es solo un tipo de micorrizas. Existen diferentes variedades y entre una y otra hay diferentes capacidades para hacer una u otra función. Entonces cuando las conseguimos mezcladas, pues tenemos como un mayor espectro de buena acción del producto. Bueno, una de las preguntas que me hicieron era que si podíamos mezclar tricodermas con carbón. Bueno, el carbón es en realidad madera que ha sido pasada por fuego. El carbón lo que hace es aumentar el pH de los sustratos, ¿cierto? Ponerlos un poco alcalinos. Y entonces de esa manera es que la gente
piensa que funciona como antifúngico, porque efectivamente hay varios hongos que no toleran pHs muy alcalinos, pero no porque en sí el carbón mate al hongo, sino que cambia las condiciones físico-químicas del ambiente y no le da un ambiente propicio al hongo para desarrollarse. Pero hay estudios que muestran que sí, las tricodermas se la llevan bien con el carbón. No quiere decir que va a tener 1 tonelada de carbón y 2 cucharadas de tricoderma y la tricoderma va a sobrevivir, definitivamente no. Pero en las proporciones adecuadas se ha visto que funcionan supremamente bien. Otra pregunta que me hicieron fue que si se podía mezclar las tricodermas con la tierra de diatomea, y efectivamente encontré que hay varios productos que las traen mezcladas y se aplican de manera asociada, entonces sí, las puedes mezclar. Otra pregunta que también me hicieron fue: ¿puedo mezclar las micorrizas con las tricodermas? Sí, tú puedes hacer lo que tú quieras. Definitivamente he tenido discusiones con otros cultivadores que dicen que les funciona y que lo han hecho así durante mucho tiempo, pero seguramente si hiciéramos un análisis microbiológico de ese suelo nos daríamos cuenta que está una gran proporción de tricodermas establecidas y no hayan muchas micorrizas. Entonces, mi recomendación, que recuerden que soy solo una jardinera aficionada, es primero usar uno y luego el otro, dependiendo de que sea lo que tú quieres. No, yo, por ejemplo, cuando preparo los sustratos, en la mayoría de los casos los preparo con micorrizas, porque son plantas jóvenes, porque están empezando a crecer, entonces eso va a hacer que la planta crezca con mayor vigor, que sus paredes celulares y sus células individuales, cada una esté más preparada para enfrentarse con las cosas que se le van a venir por delante. Y cuando hay unas épocas de invierno, que yo sé que aquí se alborotan los hongos, lo que hacemos es aplicarles tricodermas. La mayoría ya tienen unas colonias establecidas de micorrizas y no van a competir, porque la tricoderma, como les había dicho en el principio, tiene una tasa de crecimiento supremamente rápido. O sea, la micorriza es como la mayoría de personas y la tricoderma es como yo, que es así toda alborotada, que a veces no deja hablar a las personas, que crece, que se mete en todas partes. Entonces, por eso no se deben mezclar. Lo ideal es que, dependiendo de lo que tú quieras hacer y de lo que tú quieras conseguir, uses una o la otra, y no quiere decir que siempre sea primero micorriza o primero tricoderma. En otras situaciones, por ejemplo, cuando llegan plantas nuevas, que no son plantas infantiles, sino plantas juveniles, y van a llegar a mi casa en tiempo donde va a empezar a haber mucho invierno, yo antes no les pongo micorriza, sino que lo que hago es primero poner tricodermas, y más adelante, cuando yo vea que la planta ya se ha adaptado bien, que no estiró la pata con el invierno, que se está bonita, gordita y todo, pues también agrego una porción de micorrizas. Definitivamente son bioinsumos que deberíamos volver a la naturaleza, empezar a darnos cuenta qué es lo que ella hace para mantenerse en equilibrio, porque recuerden que la agricultura no es natural. La agricultura es la manera en que nosotros buscamos producir mayor cantidad de alimento para la gran cantidad de gente que hay en el mundo, y nosotros, los que nos dedicamos a plantas ornamentales, pues también estamos cultivando de alguna manera, y ellos son nuestros aliados. Una de mis recomendaciones es que mantengamos un sustrato rico en microorganismos, porque aunque no los veamos, ellos son los encargados de sintetizar la mayoría de los nutrientes que necesitan las plantas para ponerse bonitas. Y una de mis recomendaciones es el humus de lombriz, un vermicompuesto hecho de una buena manera, preparado con altos estándares de calidad. Ofrece para sus plantas, junto con estos aliados como las micorrizas y las tricodermas, un bienestar de manera natural y unas plantas hermosas. Espero que les haya gustado este video, espero que yo no los haya aburrido. Ustedes saben que los quiero mucho, que me encanta compartir lo poquito que sé. Yo sé que hay personas que tienen un conocimiento supremamente vasto en estos temas. No tengo ningún problema en que me dejen ahí correcciones o en que me dejen aportes que serían muy importantes para aprender. Si este video te gustó, si te sirvió la información, no olvides suscribirte, regalarme un me gusta, regalarme un comentario, y bueno, espero que nos veamos en otro video. ¡Chao!